Entonces voy a empezarlo a grabar. En estos problemas, por ejemplo aquí, tienes una división. Hay que revisar el formulario a ver si viene alguna fórmula que me diga cuánto vale la cosecante. Tiene que estar en términos de senos y cosenos para que me sirva. Entonces, hay una fórmula, de hecho, en el formulario del examen final no vienen despejadas, pero viene una fórmula que dice seno casi en las últimas hojas, en la penúltima. Dice seno del ángulo por cosecante del ángulo es igual a 1. ¿Ya la viste? Sí. Entonces, de ahí se despeja. Si yo quiero la cosecante nada más, dejo la cosecante sola y me queda 1 entre seno. O sea, al despejarla me queda eso. Entonces, aquí me dice, la cosecante yo la voy a cambiar por 1 entre seno. O sea, cuando vas a simplificar, la regla es cambiar todo a senos y cosenos para hacerlo más chiquito lo que tengo. Entonces, esa es una fórmula, ¿no? Luego, hay que checar qué es cotangente. Busca una fórmula entre ese cuadrito que está también que traiga cotangente. El de tangente de A, por cotangente de A es igual a 1. Ajá, es igual a 1. Nada más que ahí si despejo, no me queda en términos de senos y cosenos. Entonces, antes de esa viene otra que me da directo. Dice cotangente del ángulo es igual a coseno entre seno, ¿no? O sea, la regla es cambia todo lo que tengas a senos y cosenos. Entonces voy a cambiarlo. La cotangente es coseno del ángulo entre seno del ángulo. Entonces ya lo cambié. La de arriba es lo de como naranja o rojo y lo de abajo es lo de azul. De ahí para adelante es pura álgebra. Entonces hay que recordar cómo se dividen dos fracciones. Cuando las tienes acomodadas así, una arriba de la otra, vas a agarrar los dos que queden adentro, los vas a multiplicar y esos quedan multiplicados abajo. O sea, como no se puede hacer nada, nada más se pasa uno a un ladito del otro. O sea, los que quedan aquí por dentro. Los que quedan por fuera, lo voy a poner de otro color para que se distinga. Esos que quedan por fuera, cuando divides, van arriba. Esas son propiedades de las fracciones, ¿no? Entonces, arriba va a quedar el 1 y el seno del ángulo. También le llaman ley de la tortilla a esa división, ¿no? Entonces, ya dividí. Al dividirlo me queda esto que está aquí. Ahora, de lo que me quedó, ¿cómo se hace más chiquito? Para hacerlo más chiquito, tienes que dividir. Cuando tú divides algo que está arriba y lo mismo está abajo, se elimina. ¿Por qué? Si tú pones en la calculadora 3 entre 3, ¿cuánto te da? Da 1. Si divides 5 entre 5, también te va a dar 1. Entonces, cualquier cosa que dividas arriba y abajo, sean letras o números, siempre te va a dar 1. Aquí pasa lo mismo. Seno arriba y seno abajo es 1, por eso se elimina. Por eso siempre lo tachamos. Entonces, ¿qué quedó? Quedó 1 entre coseno del ángulo. Entonces, ya lo hice más chiquito, ya no tengo nada que eliminar. Ahora te vas a regresar a las fórmulas. 1 entre coseno, ¿qué es? Si no viene despejada así directo, te vas a ir a las fórmulas esas del recíproco y busca de las tres cuál tiene coseno. Hay una que dice acá, coseno del ángulo por secante del ángulo es igual a 1, ¿no? Viene donde están las recíprocas. ¿Ya la viste? Entonces, como que yo quiero que el coseno quede abajo, me va a quedar secante del ángulo es igual a 1 entre coseno. Entonces, 1 entre coseno es lo que me quedó aquí.
Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que 1 entre coseno es secante del ángulo. La respuesta es esa, secante del ángulo. Y es lo que se pone acá. Entonces, secante, en este caso tiene X el problema. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, vas a tener alguna operación, la cual la vas a cambiar todo a senos y cosenos. Ya de ahí para adelante es pura álgebra y hay que hacerla más chiquita. Cuando ya te quede algo lo más chiquito que se pueda, hay que ver eso que me quedó, a qué fórmula se parece. Siempre que tenga uno entre algo, tiene que ser esas de las recíprocas, ¿no? A ver, ¿sí me entendiste? O más o menos. No sé si le vayas a estar tomando foto. Ya tomé captura. Ok. Si no, de todas maneras voy a subir para que lo cheques más tarde, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí está otro. Cotangente y luego enseguida viene la secante. Entonces busca una fórmula que traiga cotangente. Primero busca alguna que esté en términos de senos y cosenos, ¿no? Entonces, ¿ya la hallaste? Si no La hay, que, tiene que ser de las recíprocas. ¿Qué la de dices? la vez pasada, ¿no? La cotangente que es igual. Coseno A entre seno. Ajá. Entonces, me conviene esa porque tiene senos y cosenos. Y busca una que diga secante o que traiga secante. Esa tiene que venir en la recíproca siempre. Secante, cosecante y cotangente son en las recíprocas, ¿no? Si tú despejas de la recíproca que tienes en el medio, siempre va a pasar, siempre va a quedar el 1 y abajo va a quedar el término que traiga por un ladito esa recíproca. Entonces queda coseno del ángulo, ¿no? Porque venía coseno por secante en la fórmula del medio. ¿Sí? Entonces secante es 1 entre coseno. Porque la fórmula original me dice que coseno del ángulo por secante del ángulo tiene que ser 1. Entonces yo quiero pasar este coseno, o bueno, quiero dejar sola la secante, que es lo que quieren acá en el problema. Entonces quito este coseno y lo pongo acá abajo. Siempre las que están de 1 va a pasar lo mismo. Lo que tengas aquí, que quieras dejar solo, lo otro lo pasas dividiendo. Entonces ya tengo las fórmulas. Ahora sí, el problema me decía cotangente de X por secante de X. Pero cotangente dice ahí que es coseno entre seno. Luego, aquí enseguidita voy a poner la secante. La secante me dio 1 entre coseno. Y ahora sí, de aquí para adelante, ¿cómo se multiplican dos fracciones? Que alguno es lo que no recordaron, por eso no pudieron avanzar, ¿no? La multiplicación es directa, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Entonces, coseno de X por 1, le puedo dejar el 1 a un ladito o se lo quito, no hay problema, queda coseno. Y abajo se juntan nada más porque no puedo hacer nada, porque no son números, ¿no? Y volvemos a lo mismo de hace rato. Me quedó algo igualito arriba y abajo. Eso se elimina porque es 1. Coseno entre coseno es 1. Entonces nada más me quedó el 1 que estaba arriba y el seno que estaba abajo. Entonces hay que regresarnos a las fórmulas a ver cuánto es 1 entre seno. Tiene que ser en las recíprocas porque es en las únicas que nos queda 1 entre algo, ¿no? Entonces para saber qué es, busca de las recíprocas cuál trae seno, cuál de las tres trae seno. La que dice cosecante. Ajá, como esa trae seno, esa es la respuesta que vas a poner, cosecante.
la voy a poner la fórmula aquí. La fórmula dice seno del ángulo por cosecante del ángulo. Es igual a 1. Entonces yo quiero que esa fórmula de rosa me quede igualito a la de azul que me quedó acá. Entonces este seno viene acá abajo. ¿Sí? Ujú. A ver. Entonces, si ese seno tiene que quedar ahí abajo, la respuesta es la otra palabrita que me quedó aquí. Entonces, es lo que vamos a poner acá. ¿Dónde está? Cosecante. Nada más que aquí es X. Y esa es la respuesta. O sea, siempre que te quede uno entre algo, te vas a ir a las recíprocas y vas a quitar, vas a pasar ese que quieres acá abajo y te va a quedar lo otro. Lo otro es lo que vas a poner. Por ejemplo, en un examen de opción múltiple, debe de venir esa respuesta de 1 entre seno. O ya ves que siempre les ponen respuestas muy similares. O sea, va a decir a lo mejor inciso A, 1 entre seno. Inciso B, seno nada más. E inciso C, cosecante. Entonces hay que leer las instrucciones. Si dice simplifica, es dejar lo más chico que se pueda. Aunque me haya quedado esto de arriba, no es lo más chico de la función esa. O sea, lo más chico es 1 entre seno, es la fórmula de cosecante, ¿no? Vendría la otra opción, porque si no saben dividir, por ejemplo aquí, si no le ponen el 1, si no le dejo ese 1 arriba, algunos van a seleccionar la respuesta del medio. Y eso va a estar mal, ¿no? O sea, sí queda seno, pero el seno queda abajo. Y no es la misma que el seno quede abajo a que quede el seno así nada más. Entonces la A tampoco estaría bien. No, la A tampoco. A ver. De hecho, no creo que la pongan. Van a poner esta de seno o coseno, depende de lo que quede. Porque si se equivocan de cómo dividir o no se acuerdan cómo dividir, de este les va a salir mal. Como les quedó seno aquí, van a decir, ah, esto y esto es lo mismo. Comúnmente así ponen cuando son de opción múltiple. ¿Ya le tomaste foto? Ya. A ver, ahí salió otra, se ve un poquito más difícil. Cuando tenía cuadráticas, primero hay que checar si eso que me quedó lo puedo factorizar, porque al factorizar siempre me va a quedar algo más fácil. Acuérdate que factorizar es dejar eso mismo, pero lo que tienen en común es como si lo vamos a separar, que tienen igualito los dos términos. Cuando hay un signo Mm, menos, separa a dos términos o un signo más, ¿no? ujú. Si te das cuenta, se repite eso que estoy subrayando. Cotangente cuadrada de X es lo que se repite. Entonces, eso lo voy a factorizar o lo voy a sacar como factor común, se le llama. Si yo le quito ese cotangente, me queda nada más la cosecante, ¿no? Cosecante cuadrada de X. Después del menos, si le quito esa cotangente, ¿qué me queda? Mm, Me vendría quedando el número que está antes de la cotangente, aunque no se ponga, ¿no? Cuando no se pone ese número es un 1, ¿sí? O sea, quiere decir, si yo multiplico esa cotangente cuadrada por lo que está del paréntesis, me va a quedar lo mismo que tenía. Lo taché aquí nada más para que vieras cómo iba quedando, ¿no? Entonces ya factoricé. Ahora, hay que buscar una fórmula que se parezca a eso que tengo en el paréntesis. ¿Para qué? Para que me quede más chiquito. Entonces, regrésate al formulario y yo les dije en el salón, cuando está algo al cuadrado, lo más seguro es que la fórmula que ocupamos venga en las pitagóricas.
es el mismo cuadrito de ahorita. Entonces, búscame una fórmula que traiga cosecante cuadrada y que traiga un 1. ¿Qué le hace que no esté igualito que eso? Lo más seguro es que vayamos a tener que despejar. La tercera. Entonces, la tercera. Entonces, la tercera, la voy a anotar aquí. La tercera fórmula dice que 1 más cotangente cuadrada de x tiene que ser igual a cosecante cuadrada de x o del ángulo, ¿no? ¿Cómo le hago para que esa fórmula que viene en el formulario se convierta en lo que yo tengo acá arriba? Hay que checar, por ejemplo, aquí con quién está el 1. Entonces, si el 1 en mi problema está con la cosecante, me regreso a la fórmula. ¿Cómo le hago para que este 1 esté del otro lado? Se pasa o se despeja. El 1 pasa al otro lado con signo contrario. ¿Sí? Cuando lo paso después del igual o del otro lado del igual cambia de signo. Entonces, esto que me quedó aquí ya se parece a lo que yo tengo acá arriba en el paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo tengo en el paréntesis lo voy a cambiar por lo que me quedó del lado izquierdo. O sea, logro poner la ecuación de la fórmula, despejo y logro poner lo que, esto de naranja que me quede igualito a lo que yo tengo. Ya que lo logro acomodar, tengo que dejar o cambiarlo por lo que me queda del otro lado. Es como una equivalencia. Entonces me regreso al problema. Yo tenía cotangente cuadrada afuera y lo voy a multiplicar por el cambio que voy a hacer. Entonces, eso del paréntesis, yo lo voy a cambiar por esto que me quedó aquí de la fórmula, porque ya despejé y me quedó lo mismo que tenía en el paréntesis, ¿no? O sea, hago un cambio. Ya que lo cambié, ahora sí, ¿cuánto es cotangente por cotangente cuadrada? Si acaso no te acuerdas, hay que ponerle cuánto es x cuadrada por x cuadrada. Pasa la misma regla. ¿Qué poníamos cuando multiplico y cuadrada por y cuadrada? Es leyes de los exponentes, ¿no? ¿Qué pasa con los exponentes cuando multiplico la misma letra? Se suman. Se suman. Entonces, aquí va a pasar lo mismo. Entonces, esa es la respuesta. Cotangente, nada más que ahora la 4 y la X o la letra que traiga ahí el problema, ¿no? Aquí no ocupé cambiar a senos y cosenos porque me quedaba, o sea, la misma cotangente, pero con otro exponente. Eso es como un punto clave cuando traen algo al cuadrado los problemas y así una suma o resta que traigan el mismo término. A ver, ¿sí lo entendiste o no? Es prácticamente con las del mismo cuadrado naranja, ¿no? ¿Qué, qué tiene? Es prácticamente las, es prácticamente con las del mismo cuadradito naranja. Ajá, cuando tengan el mismo término con exponente, es lo más seguro que va a pasar. De este nada más va a cambiar el exponente. Entonces, todas las demostraciones tienes dudas, ¿verdad? Las demostraciones. Bueno, lo que pueda venir en el examen de esas es estas de simplificar. Voy a hacer primero esas, ahorita hago de demostraciones. Prácticamente la de demostraciones también se usa leyes de senos y cosenos, pero son un poquito más largas. Y ahí le tienes que ir poniendo las reglas que vas usando. Entonces, es lo que se les complicó. La ventaja es que en el examen va a venir hasta la respuesta final, ¿no? O sea, donde se enredaban era qué regla le iba a poner. Vamos a hacer unas últimas de esas. La regla aquí igual, todo en senos y cosenos.
Entonces buscamos una fórmula que diga secante. Necesito la fórmula que diga secante. La de seno no hay problema, ya está. Esa no se cambia. Y otra que diga tangente, pero esas que queden en términos de senos y cosenos. Deben de venir el mismo cuadrito, ¿no? Entonces la tangente viene directo. La tangente dice seno del ángulo entre coseno del ángulo. ¿Sí? Y la secante no viene así despejada directa, pero la puedo despejar de la recíproca. ¿Qué dice la de la recíproca? Coseno de ángulo Ajá. por secante de ángulo. Entonces quedamos que ese que esté a un ladito siempre va a pasar a la parte de abajo, ¿no? O sea, ya la puedes anotar despejada. Entonces, esos son los cambios que tengo que hacer. Entonces me regreso al problema. La primera parte decía que pusiera la secante. O sea, hay una línea y en la parte de arriba me dice que ponga secante, pero secante es 1 entre coseno. Luego, a un ladito me dice que ponga seno. Voy a multiplicar 1 entre coseno por seno. Y en la parte de abajo viene la tangente. Entonces, en la parte de abajo pongo seno entre coseno. Ahí nada más se acomodé. Cuando vas a multiplicar, por ejemplo aquí, lo de arriba nada más, si tú multiplicas una fracción por un entero, cuando hemos multiplicado números, este número, el entero siempre queda arriba, entonces va a quedar seno de x y abajo queda el otro, ¿no? Lo que hacíamos es le pones un 1 abajo y lo multiplicas directo. ¿Sí te acuerdas? O más o menos. 1 por seno da Sí, seno sí. y coseno por 1 da coseno. Eso es lo de arriba. En la parte de abajo, pues por lo pronto lo puedo poner igual. Entonces hay que dividir lo que quedó arriba entre lo que quedó abajo. Primero hay que checar si están igualitos. La fracción de arriba es la misma que la de abajo. Ujú. Sí, ¿no? Si es lo mismo, automáticamente se convierte en 1. ¿Por qué? Pues acuérdate que si divides 3 entre 3 te va a dar 1, 5 entre 5 también te va a dar 1. O si quieres seguir haciendo pasos ahí sería, los dos de adentro quedan abajo, pues abajo va a quedar coseno de x, seno de x, y los dos de afuera deben de quedar en la parte de arriba. Entonces, en la parte de arriba queda coseno x, seno x, o al revés, como los quieras poner, es la misma. Entonces, ya acomodado, ahora sí empezamos a tachar. Este coseno de arriba se elimina con el de abajo. Este seno de arriba se va a eliminar con el de abajo. Y como no me quedó nada, es un 1, ¿no? O sea, al dividirlos es un 1. Cabe una vez lo de arriba entre lo de abajo. Entre las respuestas de este problema podría venir que la respuesta sea 0. Ahí sí, que la respuesta sea 1. Y no sé, alguna otra, a lo mejor, por ejemplo, yo pondría tangente. ¿Por qué? Si lo dejan hasta aquí y ya no saben qué hacer en lo que sigue, pues se van a ir a las fórmulas y van a decir, ah, seno entre coseno es tangente. Entonces van a querer seleccionar esa, pero no. Algunos a los que no sepan álgebra, van a decir que va a ser 0 porque no les quedó nada, pero tampoco. Si lo de arriba es igual a lo de abajo, eso es un 1, no es un 0, ¿no? A ver, pregunta, Hasta ahora todo bien, creo. o sigue estando muy difícil. ¿Ya le tomaste foto? Ya. Son las que pudieran venir, yo creo. Las otras que traen los cuadros, no, pero ahorita vamos a hacer una. A ver, antes que se corte. A ver, esta última. Secante, ¿qué es? O sea, necesito poner la secante y el seno, no hay problema, queda igual. Vete a las recíprocas
secante, ¿qué vendría siendo ya despejada? ¿Uno entre qué? Eh, pues no. ¿Qué tiene un lado? Tiene un coseno, ¿no? Ujú. Entonces, despejada la secante sería uno entre coseno. Entonces, ya hice el cambio de la secante, lo tengo que multiplicar por seno. Entonces, aquí le agregamos un 1 abajo y se multiplican directo, ¿no? Entonces, arriba me queda seno de x y abajo me queda coseno de x. Y, por ejemplo, ahí ya no puedo dividir seno entre coseno. Entonces, te regresas a la fórmula. Seno entre coseno, ¿qué es? Viene en el mismo cuadrito, en el cuadrito ese naranja. Es tangente. Es tangente. Entonces, ya directo, tangente. Entonces, esa es la respuesta. Tangente de x. Entonces, a ver, el problema de estos fueron estos problemas, ¿verdad? Ajá. Bueno, la ventaja es que, por ejemplo, en un examen de opción múltiple, no vas a tener que poner estas reglitas. Lo único que vas a tener que poner es la respuesta final. Entonces, algunos se enredaban en qué reglita poner. La ventaja del primer problema es que prácticamente ahí ya está resuelto. Entonces, son los que pudieras practicar o irlos anotando a ver si te salen. Por ejemplo, de aquí, cómo llegar hasta acá cuando estés estudiando para el examen, porque nada más vendría la respuesta final. En las reglas, yo les dije, hay que checar, aquí en el símbolo viene la fórmula que se usa, ¿no? Mira, aquí sí vienen los recíprocos ya despejados. Déjame preguntar a ver si se los pueden agregar al formulario, a ver si hacen uno nuevo agregando esto. Si no, pues vamos a usar el que te pasé, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí, si usas cualquiera de estas, se tenía que poner cociente. Ahí venían las fórmulas. Si usas cualquiera de estas, le vas a poner pitagórica a la regla. Y si usas cualquiera de estas del final, se le tenía que poner pares o impares. Entonces, hay que regresarnos al problema. Ese ya está resuelto. Entonces, hay que checar nada más qué cambio hizo. Por ejemplo, aquí, la cotangente la dejó igualita, ¿no? Y lo del paréntesis se cambió por esto que está aquí. Entonces, búscame una fórmula entre esos. Por ejemplo, en esta no viene, ¿no? Entonces lo voy a cerrar. De esas que está proyectada, ¿hay alguna fórmula que traiga secante cuadrada y que yo pueda hacer el cambio por 1 más tangente cuadrada? La segunda. La segunda. Entonces, ahí tenía que seleccionar pitagórica, porque usé una fórmula de esa parte. Entonces, ahora lo que nos queda, lo que sigue, siempre vas a revisar qué te dejaron igualito. Por ejemplo, aquí, este paréntesis, bueno, siguió dejando la cotangente igual y me cambió la secante cuadrada por este paréntesis. Entonces, tenías que ir a checar en cuál de las partes viene secante cuadrada. Por ejemplo, el cociente, secante cuadrada o secante que lo cambia uno entre coseno. Siempre que queda uno entre algo, era la recíproca, ¿no? ¿Dónde está? Acá. Secante es uno entre coseno. Y si lo elevo al cuadrado, va a ser uno entre coseno cuadrado, ¿no? Pues, ahí era recíproca. Luego, el paréntesis lo dejó igual y esto lo cambió. Cotangente. ¿En cuál parte viene cotangente? Que me quede coseno entre seno. Entonces, recíproca no viene. Acá está. Coseno entre seno es tangente. Perdón, al revés. Coseno entre seno es cotangente. Pero en el problema está el cuadrado. Entonces no hay problema. Si tú lo elevas al cuadrado la cotangente, esto de aquí va a quedar cuadrado. Entonces era cociente. Luego de aquí, ¿qué hizo? De este paso al que sigue. Si te das cuenta, ya no aparecen los cosenos cuadrados.
Eliminó arriba y abajo esa álgebra, porque nada más estoy simplificando. Ya casi se corta el video, ¿no? Ahorita te conectas nada más otra vez para los minutos que queden. Y ya uno entre seno, siempre que venga uno entre algo, siempre va a venir aquí en las recíprocas. Nada más que al cuadrado, ¿no? Uno entre seno es cosecante. Entonces, al cuadrado esto quedaría cosecante cuadrada. Entonces,